Estamos de vuelta con los episodios de Metanoia de los 20, un proceso de evolución, y el día de hoy tenemos de invitada especial a mi querida amiga de toda la vida, Marvela, que está por aquí desde Estados Unidos en vivo y en directo. Hola, gracias por tenerme aquí. Muchas gracias, Marve, por estar aquí. De verdad que me encanta que podamos mantener esta amistad después de tanto tiempo, que somos amigas desde el 2001. Muchísimo. Sí, muchísimo tiempo. Y yo estoy feliz de tenerte en mi vida. Y hoy día vamos a hablar de algo tan interesante, tan bonito. Sí, muchos arribas y abajo. Ajá, pero y muchos cambios. Ahí sí. Demasiados. Pero la idea de esto, y también como te lo he comentado, es que las personas se puedan identificar con las experiencias con las que tú te sientas cómoda también compartiendo en este espacio y nada, empezar con todo esto. El episodio de hoy justamente va de la mano con el segmento de las relaciones que tenemos con nosotros y con el mundo, y en este caso en particular son las relaciones que tenemos, que podamos tener, por ejemplo, de personas que se hayan casado o tengan una relación muy estable en sus 20s, una relación amorosa, y que hayan sido padres en sus 20s. Y en este caso, esto coincide contigo. Entonces, quería preguntarte lo primero, ¿cuáles crees que han sido los mayores desafíos que has pasado en tus 20s? O el mayor desafío que hayas pasado en tus 20s. Bueno, para ser franca, lo puedo juntar solo con simplificarlo con una palabra, y esa es nomás aceptarme en todos los aspectos, ¿no? Entonces, aceptarme físicamente, aceptar el rumbo que ha tomado mi vida, aceptar las decisiones que tomé antes de mis 20 que están afectando ahora mis 20, las cosas que hice y no hice, y aceptar todo y nomás trabajar con lo que tengo y apreciar lo que tengo en vez de enfocarme en lo que no tengo. Eso ha sido lo más fuerte, porque más que nada siendo hispana y más que nada siendo peruana y más que nada estar me imagino que la mayoría de las familias, ¿no? Que tienes la presión de que todo el mundo pues fue a la universidad. Yo no fui a la universidad, fui por un tiempo, no tengo un diploma, no tengo título. Simplemente a los comienzos de mis 20s mi vida tomó un rumbo diferente. Tenía necesidades en esos tiempos que desafortunadamente no pude tomarme todo el tiempo para estudiar, y poco a poco de ser part-time, después me fui a no time. Entonces, aceptar eso, porque eso fue algo que, al menos para mí y también para mi hermana, que estamos en el mismo bote, aceptar que aunque no tengamos un diploma, que no tengamos una carrera hecha y derecha en ese entonces, ¿no? Los comienzos de mis 20s, que eran los mediados de mi hermana, aceptar de que eso no nos hace menos, que tomar el rumbo de ir al colegio y después graduarte y después ir a la universidad y después graduarte y recién empezar tu vida, eso no es el único camino que puedes tomar, no es el camino, es uno de los muchos. Entonces, ese fue mi primer encuentro con tratar de aceptarme, el primer challenge, el primer reto personal de aceptarme. Gracias a Dios, también en esos tiempos yo ya había estado con quien ahora es mi esposo. En ese tiempo era mi enamorado, y él también, digamos, de cierta forma estuvo en el mismo bote, no tanto porque él sí estudió, pero es algo muy difícil de afrontar, porque también va con sentirte derrotada, sentirte menos, sentirte que no seguiste el camino que todos siguieron. Uh-huh. Y al menos con los peruanos, sé que a veces aquí, al menos en los Estados Unidos, es algo que es aceptable, ¿no? No tienes que seguir exactamente el rumbo que es tradicional, ¿no? Aquí la gente ya ha cambiado de esa mentalidad, es más abierta a diferentes rumbos que puede tomar la vida, diferentes tipos de carreras, de trabajos. Entonces, pero al menos con mi familia, eso fue algo que cada vez que hablaba con ellos me preguntaban, ¡ay, cómo va la universidad! Y cuando estaba pues en la universidad decía, ¡ay, sí, bien, estoy tomando nomás mis cursos básicos, bla, bla, bla! Pero nunca se dio más. Y
ellos saben eso, pero, y siento que ya después de un punto ya dejaron de preguntar, porque como ya entendieron. Entonces, eso fue algo muy difícil de aceptar a los comienzos de mis 20s. Aceptarme a mí misma y aceptar el rumbo que tomó mi vida y no juzgarme, no castigarme a mí misma, más que todo, porque a veces los que nos castigamos más somos unos más que el mundo. Y ya después, en esos tiempos estaba trabajando, empecé a trabajar part-time y después empecé tiempo completo. Entonces ahí ya empezó mi carrera como una trabajadora más. Y a los 22 años es cuando me casé. Yo empecé con mi enamorado a los 18, pero el beneficio que tuve con él es que yo lo conocí en el colegio, era mi mejor amigo en un tiempo. Pude escalar a más, pero yo ahí bloqueé todo y después no nos juntamos hasta después del colegio. Entonces, de ahí empezamos a salir a los 18 y como cuando ya teníamos 19, en ese entonces él ya estaba viviendo solo y mi familia y yo, que somos mi hermana y mi mamá, estábamos ya pensando en mudarnos de casa y íbamos a vivir en otro lado de la ciudad, iba a estar aún más lejos de él. Y él es una persona que ha estado mucho tiempo sola, entonces cuando pensamos en mudarnos, él dijo, yo también me mudo con ustedes. Y nos mudamos, entonces nos mudamos a una casa los 4 y ahí estamos, bueno, los 5 porque mi hermana también terminó teniendo a su hija. Y eso también formó una muy buena base porque ya tuvimos esa oportunidad de vivir juntos, de ver lo que no me gusta, sus hábitos que no me gustan, los que sí, viceversa también él conmigo. Entonces después de haber estado ahí como 2 años, sí, 2 años, pensamos en casarnos y lo más chistoso es que nosotros siempre hemos sido una pareja muy, muy casual, muy... No casual, o sea, sí teníamos el compromiso, me refiero a que éramos bien calmados, no nos poníamos mucha presión, siempre, más que nada la amistad siempre se mantuvo, ¿no? Esa diversión de no perder esa... Tú sabes. Entonces, justo pensamos en casarnos, ni siquiera tanto porque, ay, te amo, eres el amor de mi vida y quiero pasar esta vida contigo. Fue más que nada, irónicamente, porque en ese entonces, como él y yo trabajábamos tiempo completo, aquí tienes que hacer tus impuestos cada año, y mi mamá hacía impuestos, entonces ella no nos dijo, pero nosotros pensamos, si juntamos nuestros ingresos, obviamente nos van a regresar más dinero, pero no podemos juntarlos a menos que estemos casados. Entonces dijimos, pucha, ¿por qué no nos casamos? O sea, fue algo tan como si estás cogiendo, pucha, ¿por qué no nos vamos de vacaciones esta fin de semana? Sí, vámonos, ya, planéalo, ya, haz la reservación en el hotel y no sé qué. Y así, casual, y pensamos, ya, pues hay que casarnos y nos casamos por lo civil. Y pensamos en hacerlo. En ese entonces él trabajaba en un negocio familiar y el dueño del negocio tenía una cabaña en las montañas de la ciudad donde estábamos. Y dijimos, ahí nos casamos y punto. Entonces, un ratito. Sorry, mi hermana que me llama. Estamos pensando, pues, ok, nos casamos ahí, punto, vamos, invitamos a nuestros amigos, nos ven casarnos y ya nos vamos. Pero después mi mamá, siendo más tradicional, nos dijo, pero, ok, ¿y dónde van a rentar las sillas? ¿Y qué van a hacer de comer? Y los bocaditos van a ser recuerditos. Y él y yo nos quedamos como que eso no es nuestro estilo. O sea, no queremos, ni más es plata, ¿no? Porque al fin y al cabo los matrimonios extravagantes, todo. Sí. O sea, uno sí lo hace porque ya es bonito, tienen las fotos, pero al fin y al cabo termina siendo algo que es más para los invitados. Porque tú te pasas la mayoría del matrimonio estresada, que todo va a fluir perfectamente como tú siempre has pensado, que el vestido va a estar perfecto, que vas a llegar a tiempo, que el novio, entonces todo eso es estresante más que nada para los dos, y los invitados son los que van a bailar, a comer gratis y pagar nada.
Entonces eso fue algo que yo no quería hacer, y no tanto porque no me gustan los matrimonios extravagantes, sino porque yo siempre me imaginé casarme en Perú, así toda la iglesia católica, entrar en la iglesia, toda mi familia y todo, como lo han hecho ya primas que, bueno, tengo una prima que vive aquí que también se casó con un americano y ella fue a Perú a casarse por lo religioso. Entonces, por eso no quise hacer eso y dijimos, pucha, no, es mucha plata, yo no quiero gastar y estar pagando para que alguien más coma. Entonces, mi mamá fue la que nos dio la idea de irnos a Las Vegas. ¡Ay, qué divertido! Y casarnos por un drive-thru. Y literalmente eso es lo que hicimos, lo planeé todo con ceremonia y todo, que me manden el papeleo a la casa, porque obviamente era en otro estado, que me manden todo a la casa, que todo me salió como $300. Y eso incluía fotos, una mini sesión de fotos, incluía también una rosita que le dieron a mi esposo y todo. Entonces fuimos en el carro y mi mamá nos casamos. Literalmente pasamos por un drive-thru, abrieron las ventanas, estaba ahí a casarnos, casó, ok, lo aceptas, sí, lo aceptas, ok, perfecto. Y ya, ok, ya les van a mandar todo el papeleo a su casa. Y literalmente nomás salimos del drive-thru, estacionamos, nos cambiamos porque estábamos incómodos en la ropa, en el vestido, nos cambiamos ahí mismo en el carro y de ahí nos fuimos. Entonces, eso también fue una experiencia que antes de casarnos, como éramos tan joven, porque justo hablando de eso hace poco, me enteré que mi mamá no se casó hasta los 24. Eso fue algo que dije, wow, yo me casé antes que tú. O sea, yo juraba que en esos tiempos también se casaban todos antes de los 23, ¿no? Nuestras mamás, nuestros papás, porque ya después te esperas mucho, si te pasa el tren, no vas a tener hijos y te juzgaban por eso, ¿no? Era tabú. Y mi mamá dijo, no, yo me casé a los 24. Entonces, ok. Pero una cosa que fue también un reto en esos tiempos fue que mucha gente nos decía, ¿para qué se van a casar? No se casen, va a arruinar todo. Como yo tenía una compañera en ese entonces que me dijo que tenía unos amigos que habían estado juntos 6 años, se casaron y se divorciaron en un mes. Entonces, que cambia todo, de que pone más presión en la relación, que no es necesario, que si están bien, ¿para qué casarse? Entonces, nosotros estamos muy seguros de nuestros sentimientos, en lo que sentíamos, en la relación tan light y tan bonita que teníamos, que antes que nada siempre estaba la amistad. Entonces dijimos, bueno, eso no va a pasar con nosotros, porque no va a cambiar nada, ya vivimos juntos, ya teníamos cuentas de banco juntos, entonces ya no iba a ser un gran cambio. Y ya pues nos casamos y la verdad no fue. Pero sí fue un reto ese pensamiento eminente que tienes en tu cabeza, muy al fondo de que, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si todo el mundo tenía razón y que nunca debí de casarme porque he arruinado completamente mi relación? Pero no pasó. Estuvimos muy bien, literalmente no cambió nada, solo fue un papel para nosotros, todo seguía igual. Y de ahí, después de que nos casamos, vino el siguiente reto, la presión de la gente. ¿Cuándo van a tener hijos? ¿Cuándo van a tener hijos? Ya tienes 20, ya tienes 22, ya tienes 23, 24. Y mi hermana tuvo su primera hija a los 24, sí, a los 24 años. Entonces yo ya estaba casada a los 22, a los 23, 24, o sea, ya tenía la presión de la gente y más que nada la presión mía, porque yo siempre quise tener una familia grande, yo siempre he querido tener niños juntos, que sean, que no tengan mucha separación, no tanto porque es malo, o sea, no hay nada malo con eso, pero mi hermana y yo tenemos 5 años y aunque sí nos llevamos muy bien en nuestra niñez, cuando ya creces, ella está en una etapa aquí, yo estoy en otra acá, entonces a veces es difícil y más que nada pasas por la adolescencia, muchas peleas, entonces yo siempre quise eso para mi familia. Y yo ya sentí esa presión de que se me va el tren y ya tengo 24, ya tengo 25, o sea, me quedan 5 años hasta que tenga 30 años, ya después de los 30 técnicamente
si hablas con un doctor, no es peligroso. Tú puedes todavía tener hijos en tus 30, ya después de los 40 es cuando sí es un poquito más delicado. Sí. Pero una siente por la tradición, o sea, la familia que te dice, ¿no? Después de los 30 ya, o sea, ponte a pensar, si los tienes a los 30, a los 10 años, cuando tengan 10 años vas a tener 40, a los 18 años tú ya vas a casi tener 60 años. O sea, no vas a poder disfrutar con ellos, ni a decir de si tus hijos esperan tanto tiempo para casarse y tener hijos como tú, ni siquiera vas a conocer a tus nietos. Entonces, yo soy una persona que tiene ansiedad por cosas que ni siquiera han pasado, pero tengo esos pensamientos intrusivos, ¿no? Que se les dice, no sé si es la palabra correcta. Tal cual, sí. Que, o sea, tú misma te vuelves el diablito en tu hombro diciéndote todas las cosas malas que pueden pasar, lo malo que puede ir y lo malo que te vas a sentir. Entonces yo empecé a tener esa presión de que, pucha, de repente sí, pero al mismo tiempo, en ese entonces mi esposo y yo estábamos en unos trabajos que técnicamente era sueldo mínimo. No estábamos endeudados hasta la cabeza, pero no teníamos una vida cómoda. Y en esos años también fue cuando nos endeudamos. Después de tener ese pensamiento de, bueno, no estamos tan mal, nos endeudamos por tontera de juventud, que dices, no, yo lo puedo pagar, nomás lo pongo en la tarjeta, y después ya no puedes pagar la tarjeta o la pagas y el interés te traga vivo y nunca la pagaste técnicamente. Y fue algo que discutimos, que siempre queríamos, pero también mucha gente, tanto como me decía gente que tenga hijos, había mucha gente que me decía, no los tengas. No que no los tengas nunca, pero simplemente disfruta de tu esposo, disfruta de tu relación, disfruta en la etapa que estás antes de involucrar a otra persona. Porque cuando ya entra un hijo, tanto como para ti, igual para él, las prioridades cambian. Ya no vas a ser tú la única persona, no vas a ser la manzana en su ojo. Y él tampoco. Entonces ahora vas a tener que compartir la atención, la luz, todo. Entonces eso fue algo que para mí también lo considero mucho, porque por mis propios traumas, mi esposo fue el único hombre en mi vida que nunca, no voy a decir, nunca digas nunca, pero al menos en el tiempo que estábamos juntos nunca me había hecho un gran daño. Fue la única figura masculina en mi vida que he estado ahí todo el tiempo, desde que lo conocí hasta ese entonces. Entonces, era egoísta. Y dije, no, mi niña interior, algo que tú y yo hemos hablado mucho, por adentro me decía, no lo quiero compartir. O sea, quiero disfrutar de que me engríe solo a mí, que yo soy la manzana de su ojo, yo tengo toda la atención, yo tengo todo el cariño, no quiero involucrar a alguien más. Pero también estaba la parte adulta de mí, que me imaginaba cómo iban a ser nuestros hijos, cómo iba a ser como padre él, cómo iba a ser yo, porque ya tenía el ejemplo de mi hermana, y viendo las cosas buenas y las cosas malas que ella hizo, y decir, bueno, yo no voy a ser así, yo voy a ser mejor. yo voy a ser una madre estelar, voy a hacer todo en la casa, homemade, DIY, todo lo voy a hacer yo. Mi hijita va a tener, yo voy a ser la mejor, porque ya estoy viendo todos los errores que puedes cometer y yo no los voy a cometer. Entonces, ese ego que tú tienes, esa soberbia de que tú tienes que ser mejor, tú vas a ser mejor. Al fin y al cabo terminas cometiendo los mismos errores. Bueno, diferentes, pero al fin y al cabo es la misma vaina. Entonces escuchamos ese consejo. Y mi esposo y yo nos hemos casado en el 2017 y no tuvimos a nuestra hija, bueno, no quedamos embarazadas hasta el 2020, en plena pandemia, la mejor decisión de mi vida. Pero fue algo que empezamos, y es una historia chistosa que mucha gente estando en nuestro puesto de repente no lo hubiera hecho, y era que justo cuando nosotros ya estábamos pensando en tener nuestros hijos, ya estábamos diciendo, ok, hay que tratar de hacerlo. O sea, obviamente la violencia entra. Y empezamos, ¿no? Entonces, pero no quedaba embarazada. Y lo más chistoso es que de la manera que mi hermana quedó embarazada fue también
una sorpresa, una bendición. Una bendición. Una bendición con aviso. Y ella pues en ese entonces de repente no quería tenerlo, pero igual quedó embarazada. Entonces dije, de repente no va a ser un problema, no va a ser un problema que yo voy a tener. Si mi hermana pudo quedar embarazada tan fácilmente, pues yo también. Entonces, cuando ya empezamos nosotros a querer y después no se daba y tratamos como por 4 meses y quisimos hacerlo todo bien. Ya estábamos casados, habíamos estado casados ya por 3 años en ese entonces, habíamos tenido todo tipo de aventuras, todas las oportunidades de ser irresponsables sin afectar a nadie más que nosotros. Y ya pues ya estábamos listos, fui al ginecólogo, hablé con él, hicimos planes, le decíamos cómo iba todo y después él nos terminó dando algo que nos ayudó. Y cuando estábamos en ese proceso, justo a mí me despidieron del trabajo. Entonces, para ese entonces mi esposo ya estaba en un trabajo que le pagaban muy bien, que tenía mucho espacio para ascender y que le paguen aún más, muchas oportunidades, pero a mí me habían despedido. Entonces, mucha gente coherente diría, no, vamos a esperar, ¿no? Porque acabas de perder tu trabajo. Pero mucha gente también me decía en ese entonces, porque obviamente como hispanos, más que nada siento que son los hispanos, pues nos enfocamos mucho en lo que dice la gente, en lo que piensa, tomamos muy en cuenta las opiniones, que a veces no es del todo bueno, porque a veces pueden ser tóxicas, puede ser lo que tú no necesitas escuchar, pero tú te enfocas, te obsesionas y no las puedes sacar de tu mente. Y mucha gente que yo le decía, ay, quiero tener un hijo, mi esposo y yo estamos tratando, pero no queda, entonces no sabemos qué hacer. Y mucha gente me decía, si quieres un hijo, tenlo. Porque si sigues esperando a que sea el momento perfecto, a que tengas 10,000 en la cuenta de ahorros, a que tengas 20,000, a que tengas tu propia casa, a que vivas sola, a que la luna esté en un lugar específico y las estrellas se alineen, o sea, no se va a dar hasta que tú ya tengas 30 años y para ese entonces ya no concuerde con las metas que tú te habías puesto, de no tenerlos en los 30. Entonces, mucha gente me decía eso, ¿no? Nomás tenlos. Hasta familiares de mi propio esposo me dijeron, que sí es difícil a veces cuando tienes hijos y, o sea, solo quieres tenerlos y los tienes y a veces no estás del todo estable financieramente. Es difícil, pero después es tan bonito porque crecen y ya se vuelven una ayuda en vez de una carga y ya pasaste esa etapa, ¿no? La cima de la montaña, ya llegaste y ya de ahí nomás relajo. Entonces, sí, mucha gente me dijo eso, entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a seguir. Sí, hay que seguir, no hay. Entonces, en ese entonces ya empezó la pandemia. Yo no trabajaba, entonces lo cual fue chistoso porque justo antes que comenzó yo estaba pensando en conseguir otro trabajo. Pero el trabajo que necesitaba ser ciudadana y en ese entonces no lo era. Entonces empecé el proceso, hice todo, creo que fue la última ceremonia que tuvieron antes de que se cerrara todo, porque tienes que ir a una ceremonia, ahí te dan un mensaje en video del presidente, empiezan a nombrar todos los países que están ahí presentes, que ahora están volviéndose americanos, toda una jarana. Fui, finalmente me cambió el nombre, porque eso es lo que quería hacer desde el comienzo, cambiar mi apellido, pero creo que te cuesta como $200 en ese entonces cambiar tu tarjeta de residencia permanente. Entonces dije, ¿para qué lo voy a cambiar? Mejor me vuelvo ciudadana, pago por eso y en el proceso lo cambio, que es lo que hizo también mi hermana. Entonces ahí lo hice, saqué mi seguro social, mi licencia, tenía todo. Y cuando ya tenía mi licencia en la mano y estaba lista para ir con este lugar, que ya básicamente me habían dado el trabajo, solo que la de Recursos Humanos me dijo, tráeme tu certificación de ciudadanía y te doy el trabajo. Entonces ya, perfecto, ya tenía licencia, ya todo. Y empieza la pandemia. Y este lugar era un lugar donde eran los que te llaman cuando no pagas tus préstamos de estudiante. Y obviamente a comienzos de la pandemia lo primero que se fue eso.
pues se congelaron todas las deudas de los estudiantes. Ujú. Entonces, ahí quedó. Y por algo fue, y yo Sí. me mantuve por mi fe, dije, bueno, por algo Dios no quiso que se dé, por algo no se dio como se dio. Ujú. Y entonces nomás seguimos en lo mismo, tomaba las pruebas de embarazo y todas me salían negativas y estaba ya estresada. Mi esposo me decía, no te estreses, o sea, cuando va a pasar, va a pasar. Ujú. Y un día sí, así fue. Me tomé la prueba, dijo positiva, me tomé otra también positiva, mi hermana estaba feliz, ay, nos fuimos a una clínica para que me hagan una prueba oficial y la prueba Ujú. dijo negativo. Dije, ok, qué raro, de repente fue algo malo. Después me dijeron, no, tienes que ir con un ginecólogo que te hagan pruebas de sangre para que verifiquen. Y como era la pandemia, los ginecólogos no tenían citas por 2 semanas. Entonces, por 2 semanas tuve que tener la incertidumbre si estaba embarazada o si no. Tenía recortijones porque cuando, no a todas les pasa, pero cuando tú quedas embarazada, a veces te dan sangras porque puedes sangrar por la implantación, o también te dan recortijones de, no me acuerdo por qué, creo que es el útero que está retractándose, no me acuerdo por qué, pero es normal. Son dolores de que a veces muchas mujeres confunden por recortijones de la regla, del periodo, pero es por el embarazo. Entonces, dije, bueno, pero si el test dice negativo, ¿qué más puede ser? Y mi hermana siendo hipocondríaca dijo, de repente tienes cáncer. Y yo, ay, Dios mío, no tengo cáncer. Yo solo quería tener un hijo, no quería tener cáncer, por Dios. Empecé a entrar en pánico y mi esposo se enojó con mi hermana. ¿Por qué le dices eso? Si sabe que hipocondríaca ella también. Finalmente fui al ginecólogo y sí estaba embarazada. No tuve ningún problema, mi embarazo fue maravilloso. Después tuve a mi hija 2 días después de mi supuesta fecha de parto y un día antes de la cesárea que tenía programada. Ella vino a su propio tiempo, cuando ella quiso, como ella quiso, y ya. Y después, ese fue un cambio muy radical, porque como todo el mundo dijo, sí, tus prioridades cambian completamente. Ya no es que hay que quedarnos hasta las 2 de la mañana viendo películas o jugando videojuegos porque puedes, porque mañana es sábado y no trabajas. Ahora estás despierta a las 2 de la mañana porque tu hija se está atorando, acaba de eructar leche y tú piensas que está ahogando y no puedes dormir. Pero tu hija está perfectamente dormida, nomás escupiendo su leche y ya, ok, yo regreso a dormir, toda feliz, y tú estás ahí con la ansiedad de que, ay, ve si está bien, y yo no me podía mover, porque cuando tienes cesárea, eso es algo que también fue un reto, honestamente, porque mi mamá, mi hermana, todas tuvieron a sus hijas un parto vaginal natural. Yo fui la única que tuve a mi hija por cesárea. No la única en la familia, pero al menos la única de las 3. Y eso también fue un reto porque mucha gente critica a las mujeres, no todos, obviamente, pero critican de que la cesárea no es un parto, que no has tenido un hijo. Y eso es triste porque la cesárea es aún más complicada que un parto natural. Cuando tú tienes un parto natural, sí, puedes tener un desgarro, te cosen, tienes tus puntos, pero todavía técnicamente te puedes mover con calma, con cuidado, puedes todavía cuidar a tu hijo. Yo no me podía mover, no me podía levantar sin ayuda de mi esposo por al menos 2 semanas y media. Porque con la cesárea te cortan como 9 diferentes capas. Te cortan la piel, te cortan el músculo, te cortan el nervio. Y a mí me cortaron un nervio, lo cual hizo el dolor aún más fuerte de lo que tenía que ser. No era tanto el corte, sino era el nervio. Y eso fue lo que me explicó mi doctor, mi ginecólogo después. Entonces es todo literalmente un proceso que te cortan como un pedazo de carne y de ahí te sacan al amor de tu vida. Y sí, o sea, es algo que también tú cargas como mujer por la crítica que escuchas, y también fue mi gran idea de unirme a todos los grupos de mamás en Facebook, que también muchas mamás me dijeron, no lo hagas, muchos me dijeron, hazlo,
porque a veces son tóxicos. Desafortunadamente, unas esperando que las mujeres nos podamos ayudar unas a las otras, a veces no es así. Y esa también fue mi experiencia, a veces no es del todo maravilloso, pero en esos grupos, gracias a esos grupos me di cuenta, sí, el estigma que hay a veces cuando tienes cesárea, que no es considerado un parto natural, y eso encima de todo lo que estás cargando, porque tus hormonas están por todos lados, te sientes tan sensible que lloras por todo, estás adolorida, anhelas cargar a tu hija, a tu hijo y cuidarlos tú y no puedes. Después también te sientes mal por tu pareja, sea tu esposo, tu novio, quien sea. Ellos están haciendo cargo de ti, también del bebé, y o sea, te sientes mal, pero tanta gente te dice, no te sientas mal porque tú has hecho todo el trabajo por 9 meses, ahora le toca a él. Pero o sea, tú hiciste un trabajo que tu cuerpo ya estaba preparado para hacer. Él, al menos mi esposo, todas las noches que pasó, que nosotros no sabíamos si era día o noche, porque manteníamos las cortinas cerradas y nomás dormíamos 1 hora y después otra vez mi hija se atoraba y mi hija perfectamente empezó a dormir toda la noche a los 2 meses, pero ella se atoraba, escupía la leche y seguía durmiendo. Pero como soy madre primeriza, mi esposo es papá primerizo, nosotros nos asustábamos, ahí está mal, está muriendo, chequea el pulso, está viva. Entonces, eso es otro reto que tuvimos que tuve yo más que nada, porque al menos yo específicamente con los traumas que yo tengo, tener que enfrentar que ahora mi esposo también está locamente enamorado de su hija, la ama con locura, le dio toda la atención que ella merecía, que me alegra que ella pueda tener, porque en momentos de mi vida yo no los tuve y ahora ella sí los va a tener. Entonces eso también fue un reto para mí y es algo que aún así ahora mi hija tiene 2 años, todavía mi esposo y yo estamos tratando de encontrar ese balance de ser padres, pero al mismo tiempo no olvidarnos que somos marido y mujer, y no tanto del aspecto de la intimidad, sino también de tener tiempo para uno del otro. Pero a veces también la vida, el trabajo, llegas cansado y lo último que quieres pensar es voy a ir a comprar un arroz a mi esposa o voy a cocinarle lo que le gusta a mi marido porque es su plato favorito. Y a veces, justo también hablando con mi hermana hace poco de eso, a veces cuando tienes hijos, tu relación toma como el último asiento en el carro. Y ya ahí es cuando también se deterioran mucho diferentes relaciones, y más que nada si es que no han tenido una base fuerte desde el comienzo, ahí es cuando mucha gente pierde el amor, se aburren, cometen errores, infidelidades, necesidades que no son, no sé cómo decirlo, pero no son claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso también ha sido otro cambio. Y después el cuarto de todos estos años, que son 8, todavía no llega a los 30, es aceptarme físicamente. Porque cuando tú tienes hijos, tu cuerpo cambia, ya no es lo mismo. Decides o no dar de lactar, igual cambia. Tu figura, la manera en la que te ves. A veces siento que las mamás somos aún más rígidas con nosotros, con nuestros cuerpos. No nos damos el amor ni la bondad que le daríamos a nuestra mejor amiga, que si ella nos dice, ay, me siento gorda, me siento con lonjas, me siento, no sé, pero nosotros no somos así con unas mismas, y eso es un cambio que muchas personas a veces no saben manejar, muchas mujeres, más que nada cuando has traído vida a este mundo y tu cuerpo cambia, de repente tienes más piel, de repente piel está estirada, y más que yo, que soy chata, y tuve la gran idea de tener un hijo con un hombre que mide 6 pies, que es la razón por la que tuve que tener una cesárea, porque pensaban que mi bebé iba a pesar como 11 libras, y terminó siendo que no era un bebé largo, muy muy largo, pero era demasiado para mi torso.
O sea, literalmente mis órganos estaban a punto de reventar. Y, y ya pues aceptarse físicamente que es que ya de por sí no es solo las madres, todos tenemos ese, cuando nuestro cuerpo cambia de ser adolescentes a ser adultos, jóvenes. O sea, y aún así cuando te vuelves aún más mayor y tu cuerpo sigue cambiando y siempre va a cambiar, y nomás ser buena contigo misma, ser bondadosa, aceptar de que tu cuerpo te da lo mejor que puede y los cambios son inevitables, y amarlos de todos modos y amarte a ti misma, eso es algo en lo que también estoy trabajando. Pero yo diría lo último que me ha afectado mucho en los 20 es, como se dice el dicho, el pasto siempre se ve más verde en el otro lado. Del otro lado del arbusto, ¿no? Lo que sea, la cerca. Y es eso, es ver los diferentes tipos de vidas que mis compañeros han tenido. Tanto como ustedes, los que dejé en Perú cuando tenía 10 años, o los que he dejado en el colegio del que me gradué a los 18. O sea, muchos también tomaron la ruta de ir a la universidad, muchos han tomado la ruta de trabajar, pero algunos están en Los Ángeles, viviendo su vida de influencers, yéndose a la playa, de viaje. Entonces, a veces aceptar, regresando a lo mismo del comienzo, aceptar de que por algo estás aquí, por algo tomaste las decisiones que tomaste, por algo pasó lo que pasó o no pasó lo que no pasó. Y a veces es difícil no querer al menos tener un día en donde pruebas cómo es el pasto del otro lado. ¿Cómo sería mi vida si no hubiera tenido hijos? ¿Cómo hubiera sido mi vida si hubiera ido a la universidad? ¿Cómo hubiera sido mi vida si no me hubiera casado? Si hubiera, porque eso también fue algo que mucha gente a veces me criticó. Bueno, no me criticó, pero que nunca tuve una oportunidad de probar todo en la vitrina. No tuve, o sea, y yo sí, un ratito, no tengo batería. Sí tuve, sí tuve enamorados, sí tuve diferentes oportunidades de tener, de probar con diferentes personas, pero al fin y al cabo no fue hasta los 18. Y mucha gente, tanto como mi hermana y mi mamá, dicen que en la universidad es cuando conoces diferentes tipos de gente, tienes más experiencias, que debes de viajar, tanto como tú lo has hecho, ¿no? Entonces estás en otro país, literalmente. Y entonces, eso fue algo que de repente sí, de repente si hubiera tratado con alguien más, tendría una relación más, aventurosa, ¿no? Hubiera viajado más con esta persona, hubiera tenido diferentes oportunidades con esta persona, hubiera pasado otras experiencias que no he pasado con mi esposo. Pero, o sea, también a veces tengo días que digo, pucha, de repente sí, no he viajado, no vivo en Los Ángeles, no voy a la playa todos los fines de semana, pero también veo esas mismas amigas que tuvieron la oportunidad de salir con muchas personas, de vivir la locura de los 20, de la juventud, que ahora están con un hombre que es una basura, o están conociendo a hombres que son una basura, que no las aprecian, que no quieren ningún compromiso con ellas. Y yo sí tengo eso. Yo sí tengo a alguien que quiere compartir su vida conmigo, que sí quiere crecer conmigo, que me acepta tanto como yo lo acepto a él. Y ya es aceptar de que a veces el pasto se puede ver más verde, pero también tienes que poner los pies en la tierra y ver lo bonito también que es tu pasto, que de repente es otro tono de verde, que de repente tiene más flores, menos flores, cactuses, no sé, pero tienes que verle tú la belleza a tu propio pasto, a tu propio camino. Y a veces no enfocarte en tanto y pensar de que por algo Dios no te puso ahí, por algo Dios no te puso en esa oportunidad. Pero sí, eso creo que son los retos más grandes que he tenido en mis 20. Ya estoy lista para la siguiente pregunta. No, definitivamente.
Han sido bastantes cambios, han sido bastantes retos, creo yo, que tú has pasado y todavía no estás en los 30, o sea, No. es un proceso bastante fuerte. De hecho, me encanta hablar contigo porque de verdad que, o sea, es un Spanglish único y me vas traduciendo las frases de inglés directamente al español. Pero me encanta porque lo entiendo. Y quien no lo entienda, pues lo siento, que lo googleé. Exacto. Pero sí. Sí, a mí que me importa, nosotros hablamos así, Exacto, qué pena, exacto. pero bueno. Pero sí, o sea, y yendo a la primera parte que mencionabas de aceptar, que has empezado y cerrado con eso, me gusta mucho porque sí hablamos mucho de aceptarnos y eso implica aceptar también las decisiones que tomamos. Y creo que alguna vez te lo mencioné, pero justamente ese camino creo yo que nos lleva no a la felicidad, porque creo que no hay un camino establecido ni un mapa a la felicidad que todo el mundo pueda seguir, porque cada camino es diferente, cada experiencia es diferente, pero sí el camino que nos lleva, creo que a estar más tranquilos y en paz con nosotros mismos, sí incluye aceptar nuestro pasado, aceptarnos físicamente, aceptar las decisiones que hemos tomado, aceptar en el momento en el que estamos y también agradecerlo, porque como tú has dicho, de repente tú no has tomado el mismo camino que tomaron tus otros amigos, las otras personas que conocen, incluso familiares. Pero estás en un punto, creo, en tu vida, y también te lo he dicho, que yo admiro mucho, porque te veo con menos de 30, y realmente la edad no importa, pero con menos de 30, con una familia que muchas personas pueden envidiar. Digo envidia de la buena de mi parte, ¿ah? Pero, o sea, bueno, X con las otras personas. Pero realmente es envidiable y hay una palabra más que creo que está bien, pero bueno, encomiable, todo lo que has hecho para llegar al punto en el que estás, porque tú tienes tu carga de traumas, así como todo el mundo, pero hay personas que no los trabajan. Y es su proceso, pero tú lo has hecho y lo estás haciendo. Y eso, o sea, el hecho de que hayas encontrado una persona como Brian, una persona que ha sido también tu espejo en su momento, y que como tú me cuentas a veces cómo trata Hazel, cómo te trata a ti, todo el apoyo que has recibido, toda la facilidad, entre comillas, porque deben de haber tenido y deben de tener sus cosas, pero digamos en esa convivencia han encajado, de una u otra forma han encajado, porque si no, no seguirían juntos. Exacto. Entonces, justamente eso dice mucho de ti y eso dice, creo que mucho de lo que las personas no pueden aceptar, porque tú has continuado ese camino con rocas, con caídas, con dudas, con todo lo que ha pasado, con todo lo positivo y lo negativo, lo has continuado. Y también me gustó mucho una frase que dijiste, que si bien también estoy de acuerdo, las opiniones de los demás no deberían importarnos, porque no deberían de importarnos, o sea, y tienes mucha razón. Pecamos mucho los hispanos de a veces meternos donde no nos llaman. Y lamentablemente tenemos ese, no sé si es tabú, no sé qué sería, pero pecamos mucho de escucharlo. Y no solamente, bueno, sería escucharlo, agradecerlo y tirárnoslo a la espalda. Pero no, nosotros lo escuchamos, lo pensamos, lo repensamos y nos afecta. Y lamentablemente los que son, creo que de nuestra generación especialmente, los que tenemos ese gap entre la generación de X, de nuestros padres e incluso los abuelos, a nosotros, los millennials, esa / generación Z, creo que nos afecta en demasía porque hay un respeto que, ojo, está bien, pero no ponemos límites sanos. No sabemos poner límites sanos a lo que nos dicen. Exacto. Nos cuesta decir, oye tía, oye tío, oye mamá, oye papá, oye abuelito, ¿sabes qué? O sea, gracias, pero no te metas. Con respeto, con todo lo que tú quieras, pero no te metas porque son mis decisiones. Y te voy a pedir que, por favor, de la mejor manera, yo no tengo mucho tacto, pero yo sé que debería de hacerlo así, pero sí, o sea, no te metas, son mis decisiones y se pueden ofender, se van a parar de cabeza, pero mi decisión yo la tomo y ya está, y yo me equivocaré, yo cometeré mis errores, porque la típica también es, ay, pero es que no quiero que te equivoques, yo ya cometí mis errores, tú no te equivoques, quiero protegerte, sí, lo hago por ti, no lo tomes así. Bueno, lo tomo así, lo siento, pero, o sea, son mis decisiones y si me equivoco, pues me equivocaré, me levantaré y continuaré. Y la familia y los amigos que están ahí después que te equivocas o después que tienes un triunfo, son los que valen, son los que te dicen, no te dicen, pues te lo dije, sino te dicen, oye, estoy aquí para ti, veamos otro rumbo de acción, ¿no? Para ver qué onda, o te celebran cuando tienes algo que te está saliendo bien.
Entonces, pero sí me gustó mucho lo que, no sé quién te lo llegó a decir, creo que dijiste una tía, pero que, o alguien por ahí que te dijo, si quieres algo, hazlo, o sea, no esperes a que los astros se alineen, que caiga un Sí. rayo, no, o sea, hazlo. Y eso sí me gustó mucho porque es cierto, o sea, a veces esperamos todo, y ahí sí hay una, no sé si es frase, ¿qué? Pero alguna vez escuché, o sea, usa la vajilla como que la vajilla bonita, no esperes a que haya una ocasión Ujú. especial, porque literalmente, o sea, todo se puede acabar en un minuto y si no vives tu vida y no tomas las decisiones y quieres algo y sabes que lo quieres, pues Exacto. hazlo. Nunca va a ser el Ujú. momento perfecto. Esa sí, tómala. Esa frase me encantó y la quiero repetir, la voy a poner porque de verdad es muy buena. O sea, simplemente tienes que Sí. hacerlo. Y lo último que mencionaba sobre también ver o que algunas personas te mencionaban que te habías saltado Ujú. etapas, que de repente no habías viajado, que Ujú. no habías hecho otras cosas, no habías Sí. conocido más personas. Pues cada quien tiene sus etapas y eso es algo que yo también comparto contigo y te lo comenté. Yo también creo que me he saltado etapas. Yo no he vivido tampoco la típica adolescencia de salir a Exacto. fiestas, porque estaba concentrada en Ujú. otras cosas. Yo he ido a la universidad, ya, y te he contado, o sea, es que no hay un Ujú. camino perfecto. O sea, yo he ido a la universidad y ahora estoy pensando en hacer absolutamente todo lo que no he estudiado. O Ya. sea, puedes tomar el camino más correcto, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo al sistema, y al final haces todo lo contrario, o sea, no hay un camino Ujú. perfecto. Y yo creo, y oye, sí, es que se puede decir, si no lo corto, pero a ti te ha ido muy bien en la época que has estado trabajando en el banco, déjame decirte, o sea, y tú no has estudiado, Ya. darling, o sea, No, sí. entonces tú eres muy capaz de hacer lo que sea que quieras hacer y eso va para Ujú. cualquier persona, porque, o sea, por cada uno, por el aprendizaje que uno tiene de la vida, y si no se da, pues no se da, y donde estás es donde tienes que estar. Eso también es algo que me gusta mucho, donde estás es donde tienes que estar. O sea, yo creo que más que nada y lo que uno tiene que aprender en este sistema de la carrera de ratas en la que estamos, porque es una carrera de ratas, o sea, todo el mundo nace, tienes que ir al colegio, tienes que ir a la universidad, tienes que casarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, pero todo igual a los demás. Si todos se casan a los 30, tú te casas a los 30. Si todos tienen hijos a los 33, Ujú. todos tienen hijos a los 33. Tienes que tener prácticas, trabajo, Ujú. escalas, trabaja, haz Exacto. esto, haz el otro, haz tu maestría. Y es bullshit, de verdad, o sea, es estúpido. Yo también he tratado de seguir esa línea y mira, o sea, mira lo que estoy ¿En haciendo. serio? O sea, no No. tiene nada que ver. Y dejarnos guiar por eso o sea, no tiene sentido. Como tú decías, el pasto es más verde del Sí. otro lado. Sí, o sea, siempre lo vamos a ver Ujú. así. Cuando me has dicho esa frase me acordé de estos dibujos de Oh, Ginger. sí, 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 me acuerdo, sí, me acuerdo. Muy buen show, muy buen La show. canción dice Ya. Ginger. Ujú. Pero sí, o sea, es En que verdad. es real, o sea, no podemos estar viendo lo que hace el vecino porque cada quien tiene su historia y a veces yo también veo cosas que suben, que viajan, Ujú. que hacen. Y bueno, X es su vida, yo no sé si estarán deprimidos Exacto. detrás de la pantalla, O qué qué les estará carencias pasando. tendrán. Yo creo que lo exacto, qué traumas no estarán trabajando, qué traumas tendrán, o de repente sí lo están haciendo y tienen una vida perfecta y de verdad, 1000 puntos, Ujú. excelente, bien por ellos, lo celebro, de verdad súper bien, pero no todos estamos así, o sea, todos estamos Todos. descubriéndonos, todos estamos en nuestra Ujú. crisis, o sea, es crisis tras crisis tras crisis, pero justamente creo que ahí también quiero acotar una cosa que tú me mencionabas alguna vez, creo que lo que más vale es trabajar en los traumas y trabajar en ese pasado y aceptarlo, agradecer el presente y Ujú. trascender hacia el futuro. Y justamente tú estás Ujú. trabajando en tus traumas, a tu paso, a tu evolución, y lo haces bien porque Ujú. es tu proceso y nadie tiene por qué Ujú. comentarlo, y cada quien con lo suyo. Y justo tú me hablabas de la película de Encanto, Sí. que siempre te llega Sí. al cocoro el final. Y es Ujú. que es real, y es justo Exacto. una familia latina. Y Entonces, sudamericano. Ujú. es justamente romper ese trauma intergeneracional del que también hablábamos y salirte, ¿no? O sea, ¿qué te importa lo que diga tía Pepa? ¿Qué te importa lo que diga la abuela? O sea, quien sea. Simplemente es encontrar cuál es tu puerta, encontrar cuál es, o sea, qué es eso que te hace tú, no porque seas diferente a los demás, Ujú. cada quien tiene su camino.
Y ves, al final Mirabel fue la que salvó a Exacto. todos. Siendo Entonces, diferente. eso, Ujú. exacto. Entonces, eso es algo que me gusta mucho de ti. Y bueno, hemos hablado de, creo que más de solamente casarse, enamorarse, Sí, cierto. Ujú. pero eso me encanta. Eso me encanta. Y de hecho, bueno, te hago la siguiente pregunta ahora sí. Que voy a juntar un par porque en realidad me respondiste la primera y me respondiste como dos más, así que, Bueno, pero está bien porque me bueno, encanta hablar contigo y de verdad yo creo que a las personas que lo puedan escuchar y que lo lleguen a escuchar y a quienes no, exacto. pues no me importa. Quienes lo quieren escuchar, o sea, creo que se van a identificar también en cosas que has mencionado Sí. y les va a ayudar. Y esa es Ujú. la idea de eso, ¿no? Bueno, te quiero preguntar dos cosas, y sí, porque ya te conozco, me vas a responder de golpe todo. La primera es, cuando mencionaste que tuviste a Hazel ser una mamá en los 20, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste con eso después de todo lo que habías pasado? O sea, ¿cómo te sientes y cómo te sientes ahora, 2 años después? ¿Cómo sientes que estás llevando la maternidad? No bien o mal, sino cómo te sientes tú ahora con las decisiones que has tomado y sabiendo todo ello, Ujú. viéndola haciendo sus travesuras. O sea, ¿cómo te sientas realmente con eso? Y la otra, y ya para más o menos ir concluyendo un poco, ¿qué le dirías a las mamás o a las mujeres que también se casan en los 20, que entre Ujú. comillas se considera joven, que también Claro. no hay una edad, pero ¿qué le dirías tú bajo tu experiencia de casarte a los 22 y enamorarte también joven de tu mejor amigo, que, ojo, y lo digo así abiertamente, relación más bonita del mundo? Yo los he visto, Gracias. los he podido ver face to face y de verdad es una cosa muy linda y yo estoy Gracias. muy feliz por ti. Así que, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? ¿Qué frase de repente, ahí te la pongo difícil, con qué frase te gustaría cerrar esta Bueno, idea? el consejo que les daría sería, ay, hay muchos, pero lo que a mí me ayudó es tener la base de conocerlo y, y saber cómo era su corazón. Porque al fin y al cabo puedes tener al chico más churro, el más guapo, el que wow, voltea todas las miradas, pero si tiene un corazón podrido y tú tienes un corazón podrido o tienen corazones que no se conectan, la belleza se va. Tú engordas, él engorda, tú bajas de peso, te descuidas, viceversa, se deprimen. Y ya eso que la única cosa que fue que los conectó, que era lo físico, se fue. Y es como, yo siempre lo pienso de la manera es que, tú te podrías casar con esta persona o estar en una relación con esta persona si fueran ciegos? Esa relación funcionaría si no tuvieran de los 5, ay, ¿cómo se dice, caray? De los 5, ¿cómo se dice? Sentidos, eso. Sentidos. Si no tuvieran la visión, si solo tienes que escuchar a esta persona y sentirla, ¿podrías todavía estar en esa relación con esa persona? O sea, todavía podrían mantener esa conexión. Podrías vivir los 80, 60, 50, 100 años que te quedan con esa persona, solo con esa persona, siendo fuera de la intimidad, de lo sexual, de lo físico. O sea, ¿qué te retiene estar al lado de esta persona? Y si la respuesta, bueno, es que son bien guapos, es que um, son bien, les gusta la aventura y hacer cosas divertidas y son bien movidos, o sea, eso no es una, no es una base fuerte al término largo. O sea, por un tiempo sí los van a mantener Ujú. juntos, van a salir de parranda juntos, van a salir a viajar, a explorar juntos, pero después si algo pasa, te lastimas, ya no puedes viajar, o él, se van a quedar en la casa. ¿Y cómo se entretienen? Va a haber esa conexión, te vas a aburrir. Y eso es lo que a veces también, cuando una relación no tiene, digamos como nuestros padres, ¿no? Que en esos tiempos el divorcio era como, Ujú. uff, esta se divorció. Algo malo de tener que ni el hombre la quiso. O viceversa, ¿no? La mujer de repente tiene problemas con su Ajá. mamá, es mamitis, ¿no? ¿Quién sabe?
Y ese es el miedo que muchas relaciones, al menos es mi opinión, ¿no? Yo no soy experta, pero que tenían que, ok, ya tenemos hijos, ya los hijos crecieron, ya se fueron, y ahora me quedo yo con esta persona sola. O sea, ya no tenemos la prioridad, el deber de los hijos, de llevarlos al colegio, todo, ya ellos ya están en sus vidas, ya tienen hijos, o ya están viajando, o ya están estudiando, ya tienen una carrera, y ahora, ¿qué haces con esta persona por los últimos 20, 30 años que te quedan con él, o con ella? Y si no tienes una buena base, pues va a ser aburrido, y es triste, porque te estás quedando, al menos en esos tiempos, ¿no? Que te quedabas con esta persona que no eras compatible o que no tenías esa conexión. Regresando a la pregunta, mi consejo sería eso, ¿no? Si fueras ciego, podrías mantener una relación con esta persona. Y si la respuesta es sí, y tú estás dispuesto a comprometerte con esta persona el resto de tu vida, pues hazlo. Cásate y no escuches a la edad, no escuches a la gente que te dice que estás muy joven, no escuches a la gente que te dice que, bueno, tienes que probar más. O sea, ¿cómo vas a saber si ese es el sabor de helado que quieres comer el resto de tu vida si no has probado los otros sabores? Y no escuches, pero, o sea, eso también va a la seguridad que tú también tengas. Porque si tú no estás segura de la persona con la que estás a punto de compartir todo, o de la relación, pues cualquier opinión va a debilitar tu respuesta, tu decisión. Cualquier serpiente se va a meter y te va a sembrar la duda y ahí queda. Pero si tú estás segura en la decisión que estás tomando y segura con la persona que estás, pues no importa lo que te diga medio mundo. Tú vas a seguir fuerte en tu decisión de que no, pues yo quiero estar con esa persona. Y eso es lo que yo hice. Y con muchas personas me dijeron que mi relación no iba a durar. Muchas personas me dijeron eso al comienzo. Porque cuando yo empecé con él, no estaba con otra persona, obvio, pero estaba todavía lidiando con los efectos de la terminación de la relación que estaba antes. Y muchas personas pensaron que yo me metí con Brian por despecho. Un clavo saca otro clavo. Y muchas personas me dijeron que no iba a durar. Y bueno, aquí estoy yo para probar de que sí duró, que estoy casada, que tengo hijos con él y que estamos planeando tener más. Entonces, pero esa es la respuesta que yo siempre, la pregunta que yo me hice, ¿no? Si Brian y yo nos quedamos ciegos, créeme que vamos a encontrar muchas cosas que hacer para entretenernos. Y no necesarias, no es físico, sino que disfrutamos de nuestra compañía. Que disfruto el silencio con él, que él no es ese tipo de persona que yo necesito, que yo siento que tengo que impresionar, que tengo que entretener. O sea, puedo tomar viajes con él y estar en un completo silencio y no es un silencio incómodo. No es un silencio de que, ay, tengo que decir algo porque si no, pues qué vergüenza, es incómodo. Va a pensar que soy aburrida, va a pensar. Y entonces, si tienes una conexión con una persona, hazlo, porque la vida no es tan larga. Y algún día, si no lo haces, de acá a 20 años te vas a arrepentir por no hacerlo. Y si lo haces y te sale mal, pues a cada 20 años no vas a decir, ay, ¿para qué hice eso? Sino vas a decir, bueno, al menos lo hice. Al menos traté y no funcionó, pero lo hice. Entonces es mejor pensar, bueno, si lo hice o pucha, debí hacerlo. Y exacto. Lo de Hazel totalmente es algo que es mío por mis propios traumas, pero es un conflicto interno. Porque como el concepto que hemos hablado tú y yo de la niña interior, mi niña interior la quiere, pero la envidia. Le envidia mucho. Porque mi madre fue una madre espectacular. Mi mamá cometió muchos errores, pero yo nunca dudé del cariño que ella me tuvo. Nunca, no le tengo rencor. De repente muy al fondo por ciertas situaciones que estaban fuera de sus manos, que me quedé sola, pero... Y mi niña interior la ve a mi hija y dice... porque esta niña sí.
¿no? Y Porque eso tú sí. fue porque nosotros ahorita somos una mezcla de nuestros adultos y nuestros niños, especialmente los que tienen traumas. Entonces, es un conflicto porque la amo con locura a mi hija. Adoro ver todas las metas que ella alcanza, las cosas que aprende. Y la puedo mirar y me puedo poner a llorar y, y a veces hasta lloro porque le digo a mi esposo, ay, no quiero que crezca, no quiero que tenga 18, no quiero que se vaya, no quiero ni que se quiera que se vaya al nido. O sea, que se quede conmigo para siempre. No quiero que crezca porque él me dice, pero todavía quedan 18 años. O sea, todavía quedan 16 años hasta que cumpla 18 y ya legalmente no puedes tomar decisiones. No la puedes forzar a quedarse contigo. Pero le digo, es que los años se pasan tan rápido. Y todavía me acuerdo ayer cuando era una bebita y la dejaba en mi cama, cuando iba al baño o iba a agarrar algo y no se movía, y ahora no la puedo dejar en la casa, no la puedo dejar en un cuarto sola sin que lo vuelva patas arriba. Y han sido 2 años, han sido 24 meses, hasta más, porque ya va a cumplir 3 en febrero. Y se ha pasado tan rápido que lo único que tengo son las fotos para ver y decir, ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde está esa criaturita tan chiquita que dependía tanto de mí? Que si yo no le daba de comer, no comía. Que si yo no le daba algo de tomar, no tomaba. Que si yo no le llevaba a otro lugar, a otro cuarto, ella no se movía. Y ahora, poco a poco, ella ya se está independizando y hace las cosas ella sola. Entonces, de la manera que la veo y cómo me ha cambiado es un conflicto interno, definitivamente, porque la amo, pero no es que no la ame, pero tú me entiendes, y al mismo tiempo muy agradecida porque gracias a ella estoy sanando muchas heridas, estoy teniendo la oportunidad de poder vivir lo que es tener una familia saludable, una familia estable, poder ver, aunque sea de espectadora porque no lo estoy viviendo en carne propia, de tener a mis padres juntos, de que ella tenga a sus padres juntos, que tenga una casa estable, que tenga un padre que está involucrado, que juega con ella, que la ama y que yo sé que le va a dar esa seguridad, ese valor de que tú sí vales y así te debe tratar un hombre, y si no te trata, pues lo mandas a la punta del cerro y sigues tu camino. Que es algo que a muchas de nosotras que tenemos problemas con nuestros papás no nos enseñó. Entonces, sería eso, ¿no? O sea, agradecerle, pero al mismo tiempo no sé, envidiarla. Entonces, ya ni me acuerdo la pregunta, pero sí, esa es la manera que me ha afectado a ella. Que es difícil, viajar este camino que de mamá, de mezclar mis dos partes, porque siento que a veces eso también a mí y a Brian nos ayuda a ser padres que al mismo tiempo los dos somos todavía niños, porque tenemos los traumas y los estamos llenando con ella, y a veces tener hijos, si tienes problemas con tu niño interior, te fuerza a afrontarlos a la mala. Tú has podido pasarte toda tu vida escondiéndolo, encerrándolo en un cuarto, pero cuando te vuelves madre, te pone un espejo enfrente y ves a una niña tan inocente, tan necesitada de ti, un niño, y si tú eres hombre, si tú eres mujer, dices, alguna vez ese fui yo, y yo necesitaba, y yo no tuve esto, o no tenía esta persona, y ahora tú tienes la oportunidad de ser lo que tú necesitabas ser para ti mismo. No sé si sonó bien eso. Me encantó. Entonces, lo voy a sí, esa es la manera que... Porque la pregunta era cómo me ha afectado, ¿verdad? ¿O cómo me ha cambiado?
Sí, ¿cómo te había hecho Sí, sentir? ¿Cómo pero te había afectado? también Exacto. regresando, la primera cosa que te dije cuando empezamos todo esto es compartir esa atención. Y ese es mi interior. Todo regresa a que tener un niño y traer a un niño a este mundo, seas hombre o mujer, involucrar a un niño en tu vida, te hace afrontar todas las cosas de tu niñez. Todo. Entonces, ese temor que yo tenía de traer un hijo al mundo porque tenía que compartir ahora a mi esposo, que era la figura masculina en mi vida que ha sido la más importante para mí, que ha sido lo que nunca se ha ido, y tener que compartirla, eso es algo que todavía a veces para mí es difícil. Es difícil de... No causa problemas en mi matrimonio porque mi yo adulta dice, o sea, párale, ¿no? No, si es una berrinchuda, pero no puedes evitar tener ese pensamiento de que mi esposo llega y lo primero es jugar con mi hija. Lo primero que hace es llegar y no tanto porque, bueno, suena mal, pero no tanto porque él quiera, sino porque mi hija lo tiene, pero así. Llega y papi, y lo pone a jugar a las escondidas, a la pesca, los juguetes, el libro. Entonces, ya le da todo a ella, toda la energía. Y no solo lo material, porque obviamente no soy millonaria, no tengo los millones, pero mi esposo le da todo lo que él tiene para dar. Y a veces después de todo eso ya la ponemos a dormir y ahora yo quiero tener esa oportunidad de jugar con él, porque nosotros somos una pareja muy juguetones. Jugamos mucho uno con el otro y es una diversión inocente, infantil. O sea, es la manera que somos, y a veces también mi hermano y mi familia nos dicen que somos raros porque a veces hablamos con vocecitas, tenemos apodos, juegos ridículos que, o sea, ok, ya van a tener 30 años y siguen con las mismas cojudeces, pero eso funciona para nosotros, eso nos gusta. Entonces, a veces yo querer eso y tratar de revivir mi pasado con él antes de que venga Hazel a la fórmula, a la ecuación, y él me dice, estoy cansado. O sea, ya ella me quitó ya toda la energía y nomás se vuelve nomás una conversación y ya después se va a dormir y ya pues yo, ahí queda. Entonces, a veces no ponerme, ser madre es difícil porque tienes que encontrar el balance entre ponerte a ti primero y al mismo tiempo poner a tus hijos primero. Entonces, ese es el conflicto que yo tengo con ser madre, que obviamente querer que ella tenga todo lo que debe y lo que se merece tener de su padre y de su madre. La atención, los juegos, el cariño, pero al mismo tiempo querer eso de mi esposo para mí. Y a veces que él no tenga la energía, a veces mi niña interior cruza los brazos y hace su berrinche y pero, o sea, entiendo porque yo también a veces me canso y encontrar ese balance de tratar de calmar a mi niña interior y al mismo tiempo ser la madre para que mi hija no llegue algún día a estar en este mismo puesto que yo y tener su niña interior que está llorando, que está necesitando cosas, que se siente sola, que se siente con tantas carencias de cariño, de atención, y evitar eso, pero al mismo tiempo tratar de llenar lo que a mí me falta. Y es muy difícil, especialmente, y no me imagino no me imagino haberla tenido antes, sin tener esos 3 años a mi esposo para mí misma. Que a mí me guía, que a mí me compre las cosas, que a mí me dé su atención, que juegue conmigo, que comparta solo conmigo y con nadie más. No me imagino cómo hubiera sido. Hubiera sido aún más difícil, porque no hubiera al menos tenido esas memorias de pensar. Y eso es lo que me dice mi esposo, que sí lo tuvimos y algún día lo vamos a volver a tener. Cuando ella se vaya, cuando nuestros hijos ya se vayan, vamos a tener esa nueva oportunidad de volvernos a encontrar y compartir solo los dos. Entonces, pero le digo, pucha, ¿eso va a ser hasta cuándo? Sí, ya tenemos 16 años con la primera, tenemos otro más, o son 2, o son 18 años mínimo, ¿no?
porque yo no los voy a votar a los 18, yo no creo en eso. Pero al menos son unos 40 años, ¿no? Unos... sí, son mucho tiempo. No, bueno, no 40, pero al menos unos 20, 25. Entonces, pucha, o sea, tanto tiempo, pero al mismo tiempo encontrar ese tiempo para nosotros dos, encontrar ese tiempo para mí, encontrar ese tiempo de él para mí. Y ese es el reto. Es el matrimonio, que no es un trabajo, no sé cómo traducirlo en español, pero it's not a job, but it's work. So, no es un trabajo, pero sí requiere trabajo. Entonces, ahí está, exacto. Tal cual. Y ese es el matrimonio, y ese es el reto como madres, porque para ser madre tuviste que tener una relación con alguien, tuviste que tener algo, a menos que eres madre soltera, que es otro tema completamente diferente. Pero al menos en mi caso, ese es mi reto con ser madre, tratar de balancear mi niña interior con mi adulta, al mismo tiempo tratando de ser la mejor madre para mi hija, para que ella no esté en mi lugar. Eso es como me ha afectado. Sí, no, es fuerte y es válido porque yo te veo, o sea, malabareando todo en este momento y buscando ese equilibrio, y yo digo, y justo con lo último que has dicho, o sea, incluso pienso en las madres que lo hacen solas, y es otro proceso diferente, no porque sea más difícil o más fácil, no, igual contigo, o sea, no es que sea más fácil, más difícil, sino es un proceso diferente, un proceso distinto, y ambos son válidos, así como cada una de las situaciones. Y lo que tú comentas también o sea, bueno, empezando por el consejo que diste, me gustó mucho, me sonó muchísimo el poder, o sea, pensar en ese otro significado, ay, caracho, en ese otro que, en tu otra pareja, ay, caray, Dios mío, your significant one, algo así, que justamente, sí, eso, en tu persona especial, si piensas en tu persona especial, si es que no pudieras verlo, o sea, realmente, ¿no? Porque el físico se va, o sea, de acá a 60 años no vas a tener la misma carita bonita, o sea, no. Y como tú dices, o sea, me parece uno de los mejores tips que he escuchado. Lo quiero compartir totalmente porque es cierto, hay personas que solo se fijan en eso, o se fijan en el sentimiento y la emoción del momento y que sentiste maripositas y ya, y ahí queda. Y finalmente no tienes de qué hablar con esa persona, o lo más importante, que también lo mencionaste, no puedes estar en silencio con la persona porque no sientes esa paz, esa tranquilidad con el otro. Y es eso lo que buscas. No buscas a alguien que te complete, buscas a alguien con quien tú te sientas bien, con quien tú... Exacto. Con alguien con quien tú seas tú misma. No porque lo necesites, simplemente porque, o sea, ambas personas encajan, no porque les haga falta, ¿no? Pero encajas con esa persona. Es tu persona. Y eso es muy hermoso. Eso es muy, muy bonito. Me gustó mucho. Gracias por compartirlo. Y también mencionas mucho lo que nosotros hablamos, que es lo de la niña interna. Por ahí. Que lo aprendimos por ahí. Después de mucha investigación por ahí. Vamos a decir por dónde, pero por ahí. Pero es cierto. Justamente es encontrar, y ahí también quiero dejar la recomendación de que puedan investigar un poco más de lo que es el trabajo de sombra y el entender un poco más qué es este niña interna, que tenemos, que básicamente es nuestra versión pequeña, para explicarlo a los que no lo hayan escuchado antes, que está dentro de nosotros y siempre va a estar presente dentro de nosotros, y que tiene todos esos miedos y sueños que nosotros teníamos también cuando éramos pequeños, pero que ha pasado justamente por esos traumas que nosotros hemos pasado en la niñez. Y trauma, cuando nosotros también decimos trauma, también quiero hacer el hincapié, no tiene que haber sido algo enorme que nos haya pasado, puede ser algo tan pequeño como un comentario que nos haya afectado y que haya afectado a ese niño, y que todavía lo recuerda, así como tú dices. Y también, entrando a ese tema,
gracias por mencionar el tema de la maternidad de una manera tan real y tan cruda, pero a la vez tan hermosa, porque mucha gente lo romantiza y no está mal, porque me imagino que también debe haber mamás que 1000 puntos, o sea, que la pasan así, hermoso y de verdad que excelente. Yo no lo he pasado, no puedo tampoco comentar tanto al respecto, pero sí te agradezco que hayas sido tan honesta con esto, porque realmente creo que es algo hermosamente caótico, porque es algo bonito, como tú dices, pero que te genera también sentimientos encontrados, porque tú estás trabajando en tus traumas y por ende has encontrado una pareja sana, una pareja sana que tu adulta sana ha podido encontrar y con quien te complementas de una manera muy buena, y justamente de esa relación ha venido Hazel, y justamente por ese motivo tu niña interna patalea, porque dice, oye, ¿por qué ella sí, yo no? ¿Por qué yo no tuve eso? ¿Por qué ella va a ser tan fácil para ella, entre comillas, ¿no? Porque es una niña. Pero justamente es eso, o sea, son dos niñas ahorita compitiendo y se te sale por un lado, pero también sale la adulta sana y no es mi hija, yo la amo. Y obviamente, ¿no? Entonces es una cosa súper compleja, pero a la vez creo que es necesario, no romantizar todas estas experiencias, porque tienen cosas muy bellas y yo creo que lo negativo lleva al aprendizaje, pero realmente no es negativo. Nos lleva, como tú decías, o sea, cuando tú eres padre, madre, es como que la vida te empuja. Si no has trabajado en tu sombra, no has trabajado con tu niño interno, no has trabajado con tus traumas, vaya para trabajar en todo de golpe, porque te lleva un mini tú, te lleva un espejo que te va a hacer darte cuenta de todo esto de golpe. Así que trabaja en eso. Busca terapia, lee libros, qué sé yo, lo que le sirva a cada persona. Pero yo siempre recomiendo terapia. Pero lo que te sirva. Ten un coach personal, qué sé yo, lo que a ti te sirva, pero tienes que trabajar en eso y tienes que darte cuenta cuáles son tus triggers, cuáles son qué es lo que hace que salga ese trauma, qué es lo que hace que tu niño interno llore, se enoje, patalee, qué es lo que pasa contigo y que sanes esas heridas. Y también mencionabas justamente esto que escuchamos aquí es justamente una madre en su medio natural. Pero justamente mencionabas eso último, ¿no? O sea, de sanar y poder disfrutar de ser mamá y de vivir esta experiencia. Y como tú dices, también tener ese tiempo con tu pareja y encontrar ese balance. Yo creo que sí, o sea, es encontrable, pero también cada balance es diferente en cada persona. O sea, el balance que tú vayas a encontrar con tu pareja es diferente al balance que otra persona encontrará. Y es un proceso. No creo que sean 40 años, la verdad. Pero debe ser, o sea, un tiempo de deseo que no sean 40 años. Pero lo vas a encontrar, porque tú estás en ese proceso. Yo creo que así como tú, ya te pediré consejo si es que a mí me toca en algún momento. Pero sí, o sea, lo vas a encontrar, porque es una pareja sana, es alguien con quien te puedes comunicar libremente, tienes una familia muy bonita, así que yo creo que sí. Y bueno, ya cerrando un poco este episodio, que ya sabía que nos iba a demorar más de lo común, pero me alegra porque me encanta hablar contigo y de verdad espero que lo terminen de escuchar, porque les va a gustar mucho, si es que ya han llegado hasta aquí, me imagino que les ha gustado mucho, y ha sido mucha información, tomen nota. Marvela, por favor, es profesional en este tema. Realmente yo he tomado nota, porque sí, de verdad ayuda. Son tips, son cositas que uno aprende de esas experiencias. Gratis. Y que les estamos dando gratis. A la próxima se cobra, sí. A la próxima cobramos. Definitivamente. Y es... Al menos lo de ser madre sí es increíble. Y lo que dices de mucha gente antes de tener hijos piensa cuando tienes una niña, ay, tengo una niña, la voy a poner en vestiditos y le voy a poner sus rosones y ay, va a ser hermoso, va a ser mi mejor amiga. Pero francamente, y para terminarlo ahí, cuando te vuelves padre, madre, nace otra persona dentro de ti. Y esa persona es una persona que se conecta más con su niño interior. Y ahí es cuando nosotros tenemos la decisión de escucharlo y mejorar,
y ser mejor para nuestros hijos o ignorarlo. Y siento que muchas personas de las generaciones pasadas decidieron ignorarlo o no tuvieron el tiempo para afrontarlo. Y ahí es cuando se crean los traumas generacionales. Y hasta que alguien no decida escuchar a ese niño y sanarlo y sanar ese dolor, se seguirá pasando. No tengas hijos hasta que estés lista para afrontar tus traumas, porque tanto como a mí y para también a mi esposo, justamente hace poco, que también quería hablar contigo sobre eso, apenas cuando termine el episodio, que él es lo opuesto a mí, que él siempre ha cerrado todo hasta lo más fondo, porque ese fue su mecanismo para sobrevivir. Ahora está saliendo. Y eso es lo que él me ha dicho, después de tener hijos, el corazón se te vuelve goma y se te empieza a salir todo lo que tienes dentro, lo bueno, lo malo, lo feo, lo hermoso. Entonces, si no estás preparado para enfrentar todo lo que tienes dentro, que inevitablemente un niño lo va a tocar y lo va a ablandar y va a hacer que salga, pues no te metas al reto todavía, porque sí es una experiencia increíble, increíblemente cruda, increíblemente raw. Estos seres que te empujan tu paciencia hasta el límite, pero te hacen conocer tanto de ti mismo, mientras que los conoces a ellos y mientras que tú creas una persona que va a ser parte de la sociedad de acá a 10 años. Hi, baby. Pero sí, con eso dejo todo, porque sí, tener un hijo ablanda hasta el corazón más duro. Pero eso, claro que si quieres tenerlo, ¿no? Porque obviamente tantas situaciones en donde hijos vienen al mundo que no son llamados, que no son planeados. Pero si lo planeas o si pasa y tú decides tomar el reto de ser padre, de ser madre, definitivamente es un camino donde te conoces a ti mismo. Y tú pensabas que te conocías y no te conoces hasta que tengas un hijo. Hasta que tengas un hijo, y es 100% más fácil si tienes una pareja con quien compartir lo que aprendes de ti mismo, tanto ellos contigo como tú con ellos. Pero sí, muchas gracias por tenerme y hacerme reflexionar a mí misma con todas estas respuestas que a veces yo ni antes de comenzar no sabía cómo te iba a responder. Pero lo hice y me ha hecho pensar en muchas cosas y sí, en verdad es increíble uno de los muchos caminos que yo tomé en mis 20s y que ojalá podamos hacer otro en los 30, porque va a ser otros retos, otros caminos, otras decisiones. Sí. Y ya, aquí nomás seguirle a darle y hacer limonada de los limones que nos dan. O si no, toma agua, si no te dan limones. Sí, tal cual. Exacto. Siempre hay forma de darle la vuelta a la tortilla, o sea, no hay excusas para continuar el camino así cayéndonos y todo, pero se continúa, caray, se continúa con todo. Pero te agradezco mucho por hablar tan francamente, tan crudamente de todo este tema, Marve. Espero que les haya gustado los que han llegado hasta este punto. Y me encantaría volver a hablar contigo de otros temas que también ya te voy comentando después. Yay. Así que nada, con eso cerramos este episodio.